Muy buenas noches, señoras y señores. Comenzamos otro capítulo de Vidas Públicas, Vidas Privadas. Toño Velasco no es un pintamonas cualquiera, es un artista plástico, profesor de diseño gráfico, profesor de pintura, tiene doble, triple, infinitas personalidades. Ha pasado de su emocionante ensayo sobre la burla a la performance permanente diaria, el arte por el arte majestático, a veces callejero, episcopal, vetusto, en grandes edificios de Vetusta. Es de Valladolid y ha encontrado en Asturias el paisaje perfecto para un éxtasis artístico. Y en sus calles, en sus museos convertidos en calles y al revés, colgando de alcayatas todos los instantes. Reconozco que le sigo no desde hace mucho, desde el 12, cuando le vi abrir un telediario con aquella burla barceniana. Daba mucho juego mediático, es verdad. Hoy sus obras, me han dicho, las de entonces reposan en su estudio o en su almacén con el tedio y la desidia, pero no importa. Toño Velasco tiene más cosas que contar, pintar, y como es un artistazo, importa más por su obra que por él mismo y sus circunstancias. Es, o podría ser, un artista social preocupado por denunciar las injusticias y no tanto por perseguir la belleza. Y eso que la belleza también está en las plazas, en los garajes, en las otras plazas, las de la vida cotidiana. Entre tanto, enseña a los demás cómo se pinta y se pregunta qué pintamos aquí o qué pintan con nosotros los botines de turno. Es una mezcla de Lady Gaga y el octavo pasajero, haciendo siempre piruetas en el aire. Toño, muy buenas noches. Buenas noches. Lo de Lady Gaga... Lo de Lady Gaga me acaba de volver loco, perdido. Lo voy a corregir porque te han dicho que tienes un aspecto de hombre etrusco, ¿no? De la antigüedad. Sí, me han dicho, ¿no?, que tengo cara antigua, pero en plan bien me lo han dicho, ¿eh? Ojo. Oye, para pintar, ¿tú qué se necesita más? ¿Buena vista o buen oído? Para pintar, mira, solo se necesita la necesidad de pintar, así de claro. Es decir, más que buena vista se necesita educar una mirada, que es más importante que la vista, ¿no? Y oído para oír lo que pasa oído para estar atento, ¿no? Oído para estar atento de todo lo que te pasa, porque tenemos que ser un poco una esponja que coge todo lo que hay alrededor y de alguna manera pues intenta hacer magia, ¿no? Ya. Aquí nos reímos mucho en este programa, venga quien venga. Tú te ríes mucho en general en la vida. Yo intento reírme muchísimo. lo máximo posible, sin duda. En fin, te lo pasas muy bien, sin pero duda. ¿hay motivos para reírse todavía con la que está cayendo? Siempre hay motivos para reírse. ¿Incluso con la que está cayendo? Siempre hay motivos para reírse. Yo creo que y de hecho, probablemente mucha de la gente que está pasando lo peor también se ríen, claro que se ríen, claro que se ríen. Es que es necesario. Y yo creo que tenemos que reírnos mucho más, sobre todo de nosotros mismos. Sobre todo nosotros mismos. En el 12 tuviste un conflicto importante, muy importante, un veto, una censura. ¿A ti qué te había una hecho? anécdota. Bueno, una anécdota, fue una censura. ¿Qué demonios te había hecho a ti Bárcenas para que una alcaldesa, creo que de Arenas de San Pedro en Ávila, prohibiera repentinamente esa exposición sobre esos trabajos tuyos, de ese elogio de la burla, ¿no? Bueno, hay que decir que es un proyecto de ensayo sobre la burla en el que primero era un proyecto social en el que la gente, ciudadanos anónimos, se burlaban como estímulo, ¿no? Como autocrítica, como reírse de sí mismos, ¿no? Siempre tenemos una máscara, que es eso que llamamos ser persona, que me hace mucha gracia cuando decimos hay que ser persona. Sí. Persona viene de máscara. Es verdad. Y es esa máscara que nos ponemos todas las mañanas cuando vamos a trabajar, cuando intentamos caer bien, cuando intentamos... Esa máscara que te pones tú cuando estás en el programa, que me pongo yo ahora mismo, eso es nuestra persona, ¿no? Y me di cuenta que hay un momento en el que hacemos burla, ¿no? Generalmente es cuando te acercas con una cámara, por ejemplo, de una forma muy insistente. Al final la gente no sabe muy bien por dónde salir. Distorsiona su cara y hace una burla, ¿no? Y de alguna manera te abre la puerta a ese yo real que hay en cada uno. Y esa fue una parte de ese proyecto, pero luego me di cuenta de que había unos seres importantes que estaban haciéndonos una burla mucho más dramática y me pareció interesante pues, ampliar ese proyecto de la burla a una crítica a determinados personajes, pues, como puede ser el Botín, Iñaki Undargarín, bueno, el sobreconocido, el fallecido Botín, que se salió de Rositas, pero también la lió parda, y bueno, otros cuantos más. En ese momento era la Merkel, fíjate tú,
Sí, porque la Merkel fue la que provocó en esta Europa del Sur pues, esa catástrofe de recortes y fue la que incitó a los políticos marionetas a convertir sobre todo la Europa del Sur en una zona devastada, ¿no? Y en ese momento pues, me pareció muy interesante hacer esa crítica ingenua, porque al final lo único que hacías era pintar a ese político haciendo burla. Fíjate, hoy por hoy yo ya he visto de todo. He visto gente que les pone incluso zurulos en la cabeza, sí, ¿no? Quiere decir que hoy por hoy eso es una ingenuidad. Pero hubo una... Bueno, o sea, hay que decir que esa exposición se expuso en el Museo Barjola de Asturias con bueno, muchísima afluencia. La verdad es que fue una exposición en el Barjola con muchísima afluencia, muy interactiva, porque la gente se burlaba de todos, hacía fotos y perfecto. Salió hasta en el Washington Post, gracias a Eloy Alonso, a las fotos de Eloy Alonso, que me apoyó mucho en este proyecto. Las fotos de esta exposición pasaron por todo el mundo sin ningún problema. Pero, amigo, en el momento que esos cuadros, que 3 cuadros concretamente, que era el de Botín, Merkel y... no, 4, Iñaki Undargarín y Bárcenas, lamiendo un sobre, pasaron Pajares a una exposición bastante ingenua en homenaje a León Felipe, en la que participábamos 50 artistas que presentamos ahí nuestros dosieres y un colectivo que se llamaba Añil pues escogió, entre otros, pues mi proyecto, ¿no? Porque también es verdad que León Felipe, aparte que tenía un poema sobre la burla directamente, pues era un poeta-escritor que siempre estuvo muy por lo social y por lo político, ¿no? Y entonces vieron que ese proyecto encajaba dentro de ese homenaje a León Felipe y en un palacio precioso, ahí en Arenas de San Pedro, pues hizo una exposición que fuimos nosotros con nuestros coches, con nuestros cuadros, no nos dieron un duro, lo montamos nosotros, un buen rollo total, un trabajo en equipo de todos los artistas que había ahí, estupendo, todo perfecto, hasta que en la inauguración apareció la alcaldesa, que supongo que tendría parte también en ceder ese palacio, imagino, y todo le gustaba, salvo, o sea, ya me dijeron en la misma inauguración que la alcaldesa estaba que trinaba con la foto, con el cuadro de Bárcenas, que hay que decir que justo en el momento en el que se expuso ese Bárcenas en el Palacio de la Mosquera, fue el día siguiente de que Rajoy públicamente llamara por primera vez delincuente a Bárcenas. Es decir, en ese momento el Partido Popular que empezó fue justo el momento del Partido Popular, ¿no? Que empezó a llamarlo ese señor y llamarlo delincuente, ¿no? Hasta ese momento era todo maravilloso y era un ciudadano de primera. Y justo en ese momento en el que el Partido Popular está desarraigándose de Bárcenas, pues una alcaldesa de Arenas de San Pedro, del Partido Popular, que no era del Partido Popular, pero entró en las listas del Partido Popular, de alguna manera censuró los cuadros. Dijo que esos cuadros tenían que irse y el colectivo Añil se negó. Se negó y dijeron que no. Yo les dije que los quitaran, que a mí me da igual, que la verdad es que no le da ni media importancia, me parecía más importante que la exposición siguiera a cabo porque había otros 50 implicados y me parecía que por compañerismo debía estar. Pero ellos se negaron muy honrosamente y no descolgaron esos cuadros y a partir de ahí se desató una polémica. Era agosto, no había noticias, había que decirlo, y se desató una polémica bastante ridícula que a mí me vino por un lado muy bien, porque es verdad que me hizo muchísima publicidad gratis esa alcaldesa. Es lo que pasa cuando los políticos con esa vocación de servicio público que dicen que tienen, pues exceden e intentan, aparte de legislar, coordinar una ciudad, un pueblo, o lo que sea, se dedican a meterse en los contenidos de las actividades culturales. Y es lo que pasa, les salió rana. Bueno, te vino muy bien, pero he leído, porque lo dices tú, que tus cuadros, que son geniales, en fin, están ahí, que no bueno, tienen ¿qué pasó? salida. Era un proyecto, o sea, a ver... Pero eso tiene que tener salida. Ensayo sobre la burla son 32 cuadros figurativos que fueron casi 4 años de trabajo, de mucho trabajo en el estudio. Mucha pintura, muchas horas pintando delante de esos cuadros. Y es verdad que lo presenté en el Museo Barjola y Lidia Santamarina, directora del museo, le encantó el proyecto y lo apoyó desde el principio y se hizo una exposición maravillosa ahí. Se expuso con la polémica en Arenas de San Pedro y nunca más. No recibí ninguna llamada de nadie que estuviera interesado en eso por la propia polémica que arrastraba, ¿no? Nadie quería tal. Incluso los galeristas, muchos galeristas me dijeron que no les interesaba el proyecto, independientemente, porque es verdad que los cuadros no son comerciales, porque tampoco a nivel comercial, ya sabes, los galeristas son mercaderes y los mercaderes buscan cosas bonitas, ¿no? Pues esto no era algo bonito, era una respuesta social, era una réplica, ¿no? Me dijeron que no, pues claro, porque el perfil de los clientes de los galeristas, ¿quiénes son? Pues son gente con poder, empoderada, que no les hacía ninguna gracia que un proyecto así polémico estuviera. Por lo tanto, están ahí en almacén, pero yo sé que esos cuadros algún día formarán parte de la historia de una crisis, ¿no? Mira, empiezas con Angela Merkel, en fin, con Botín, Urdangarín, bueno, todavía está ahí,
¿Te imaginas ahora? Es decir, ahora tienes a Trump, por ejemplo, que bueno, vamos, claro, nos saca más que la alguien lengua, ponía ¿no? en las redes sociales que qué raro que Toño no haya hecho una burla a Donald Trump, pero es que antes que Trump hay muchos, ¿no? Es que me he salido de esa... fueron muchos años viviendo la política muy intensamente. Desde mi pequeño estudio, pues también participaba en una revista que se llamaba Fundición Príncipe de Asturias, que luego fue Princesa de Asturias, una revista satírica, y era levantarme por las mañanas y estar metido en la política cuando tal. Y llegó un momento que cansé y reventé y dijo, mira, que ya llega un momento. En ese momento, en el 2011, 2012, 2013, en mi opinión era un momento en el que yo veía que habría que, de alguna manera, despertar a la gente, abrir los ojos a las personas, ¿no? Que la gente se levantara del sofá, se diera cuenta de que nos están pasando por encima, de todo lo que nos están haciendo, porque en ese momento la gente estaba muy ciega, yo creo, ¿no? Era un momento que la gente no lo veía. Sí, se quedaban sin trabajo, pero no veían muy bien qué les estaba pasando, que nos estaban robando, literalmente. Y en ese momento sentía esa necesidad de comunicar eso, de despertar. Pero hoy por hoy, si la gente no ha despertado ya, pues que sigan viviendo en ese limbo y fuera, ¿no? ¿Y tú crees que la gente no ha despertado? Yo creo que la gente... ¿Pasados 5 años? Es más, no es que crea que la gente no ha despertado. ¿Ha vuelto a dormirse? Es que creo que la gente está viviendo una especie de sueño, no sé, es como una larga siesta que no se despierta, no se acaba de despertar. Entonces yo ya desesperé un poco. Es decir, la nueva política, aquella que aparece justo en ese momento, no solo hablo de Podemos, hablo de otros también. A ti te ilusiona, pero hoy te ilusiona exactamente mucho. A mí igual. primero, el 15M me pareció uno de los movimientos más ilusionantes de mi vida. Pues si a lo mejor hubiera vivido en otra década, pues sería el mayo del 60 o ¿sabes? Hubiera sido otra época, pero para mí ese mayo fue el 15M y fue un momento realmente mágico en el que realmente sentí a un montón de gente que se estaba despertando, que se estaba dando cuenta de un montón de cosas. Gente de toda condición y de todo tipo de ideologías, porque encima no es verdad eso que dicen de que todo solo es la izquierda, ¿no? Había un montón de gente ahí. Gente muy normal, muy honesta y muy trabajadora. Claro, en ese momento estaba la polémica de ¿se hace un partido o no se hace un partido? Si se quiere luchar contra ellos hay que estar dentro del sistema, hay que generar un partido. Entonces, de ahí salió Podemos, ¿no? Y para mí ha sido muy ilusionante que exista un partido que de alguna manera haya bebido de ese 15M. ¿Y ahora? Ahora es más complicado el tema. Ahora, primero, es un partido muy joven, es un partido que ha hecho historia. Es la realidad, les guste a unos más y otros menos. Yo creo que eso lo reconocen es algo todos, que ha sido un boom, ha hecho una historia totalmente, ha destrozado ese bipartidismo. Es verdad que ahora, por culpa también de esas paradojas de la vida, al destrozar ese bipartidismo nos hemos encontrado un escenario muy complejo a la hora de gobernar y mira lo que ha pasado. Pero es un partido muy joven y ahora, concretamente en este momento, se cometen muchos errores. Si es un partido muy joven, se cometen muchos errores. Si los cometen los partidos veteranos, imagínate un partido nuevo. Es muy complejo, es muy complicado. Es de admirar. Es de admirar que haya llegado a donde está. O sea, que esté hoy por hoy. Hace poco salió la entrevista del CIS y salía como segunda fuerza. Quiero decir que me parece muy reseñable, ¿no? Muy importante. Pero ahora hay una disyuntiva, hay un gran problema en Podemos, en mi opinión, que es, aparte del Juego de Tronos, que todos hablamos de ello y que hay un Juego de Tronos indudable, porque el poder, pues sí, hay una erótica en el poder y sin duda la gente quiere controlar. Yo creo que hay algo mucho más profundo en el debate de Podemos, que es a nivel organizativo. Es si un secretario general, presidente, no sé, supongo que es secretario general del cargo, tiene que ser alguien que da un golpe en la mesa o un coordinador que administre las ideas que parten desde las bases. Esa es la disyuntiva, ese es el debate real que hay hoy por hoy. Bueno, vamos a otras cosas, luego volveremos quizá a la política, pero vamos a la vida y al arte. Si tuvieses que salvar de tu estudio, que además es tu casa, es el lugar en el que das clases, en fin, donde tuvieses que salvar tus cuadros, tu música, tus whiskies o la despensa, ¿qué salvarías? Pues te voy a decir una cosa, yo soy muy poco fetichista, ¿eh? ¿No? ¿No salvarías nada? Para mí, pero sí, la despensa sí. No, la despensa tampoco. El jamón y las latas y esto. No soy, de verdad que no soy, el que me conozca lo sabrá, que no soy una persona que tenga arraigo por los objetos, por las cosas. Para mí la importancia o la relación que tengo con los cuadros o con los dibujos que yo hago es una relación sentimental,
pero no por el fetiche, por el objeto, sino porque yo cada vez que veo un cuadro mío, un dibujo, me acuerdo perfectamente de lo que sentí cuando lo realicé. Pero ese sentimiento es algo mío, el objeto ya es algo externo. Bueno, me da que salvarías la despensa para subsistir, para comer, ¿no? Más que el cuadro, ¿no? Yo me encuentro comida en cualquier sitio. Sí, en cualquier sitio. Vivo con poco. Oye, el arte es tan revolucionario y tan reivindicativo como debe ser, como puede parecer, y si no es reivindicativo no nos sirve. O hay arte que no es reivindicativo y sirve. Sí, yo en general sí que tengo ese aspecto reivindicativo y creo que el arte, una de las funciones dentro de la no funcionalidad del arte, una de las funciones o no funciones del arte es la de que sea un revulsivo social, ¿no? Y que sea un espejo en el que nos miremos y podamos ser críticos, ¿no? Y podamos avanzar. Pero para mí lo más importante del arte es el aspecto mágico del arte, ¿no? Es lo inexplicable. Llevamos 3000 años intentando darle una definición a la palabra arte. Grandes filósofos, grandes mentes han dicho frases absolutamente cautivadoras, pero para mí el arte no se puede definir en una frase. El arte es eso que hace que haya dos guitarristas delante tuyo, uno sea un virtuoso y el otro no, pero el que no es un virtuoso, por lo que sea, te emociona, y en cambio el virtuoso no. Es ese don, es esa duende que lo llaman los flamencos, es eso que no se puede explicar, es esa parte mágica, ¿no? Entonces, por mucho que queramos ponerle palabras, no vamos a llegar. ¿Y tú eres el mismo cuando pintas, cuando eres tú, el autónomo, el que pinta, el que hace tus trabajos, que el que enseña a los demás a pintar? Porque lo de enseñar a pintar, yo soy el mismo, o sea, los que me conocen lo saben. Yo intento ser... Bueno, es verdad que estoy en un momento de mi vida en el que de alguna manera está llegando cierta madurez, porque yo soy un Peter Pan y espero serlo toda la vida, ¿no? Pero sí que hay una parte que está entrando en esa madurez, estoy aprendiendo a escuchar, cosa que me ha costado mucho, por ejemplo. Siempre he sido un idiota con mucho ego, ¿no? Entonces estoy intentando aprender a escuchar, estar más tranquilo, ser un poquito más, relajarme, no encolerizarme tanto, por ejemplo, con las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Intento ser mucho más suave. Y en mis clases pues soy igual que pinto. De hecho, es que no hay cambios, porque la gente que viene a mis clases, a mi taller, yo estoy pintando. Están buscando a Toño Velasco, sea como sea, y están viendo cómo pinto también. Vivir del arte es un poco vivir del aire, vivir del cuento. Sois unos cuentistas. Bueno, primero, sentido de la palabra. Vivir del arte no, es algo muy serio. Vivir del arte no hay cuento. Mira, eso es algo contra lo que yo creo que hay que luchar. Exacto. Sí. Porque yo sé que tú lo has dicho con la mejor intención. Sí, pero digo vivir del arte como vivir de la poesía, hay un de la problema, literatura. por ejemplo, en Asturias ese provincialismo que tenemos en Asturias, y en general en España, yo creo que supongo en el mundo, es entrecomillado la palabra arte. Claro. ¿no? Estoy un poco harto. O sea, el arte es una profesión, es necesaria. ¿Qué haríamos sin el arte? ¿Qué mundo tendríamos sin el cine? ¿Qué mundo tendríamos sin la literatura? ¿Qué mundo tendríamos sin la música? ¿Qué mundo tendríamos sin las imágenes, sin la pintura? Es una parte fundamental. Claro, y es que hay una gran mayoría que lo considera como puro entretenimiento. Pero ¿qué haríamos si no tuviéramos entretenimiento? Aunque solamente lo analizáramos desde el punto de vista de entretenimiento, también, que no lo es. También. Es más que ¿Qué haríamos sin el entretenimiento? Ir a trabajar, volver a casa, ¿y qué hacemos? Entonces, el arte es algo muy serio. Y en este país hace falta empezar a tomarse en serio al arte y a los artistas y dejar de entrecomillarlos y de utilizar esa palabra de ¿qué pasa artista? Eso, tú eres un artista. De esa forma peyorativa, como que es algo muy serio, es algo muy necesario. Bueno, ¿qué haríamos sin Joaquín Sorolla? Yo qué sé. No te digo nada de lo que pasa con los actores, los actrices, del cómico. Pero es que en este país se está machacando las humanidades, tío. Pero todas. Sí. Es terrible lo que está pasando. Oye, pintar es una habilidad, o dibujar, es una habilidad natural que todos tenemos, o esto es una cosa para elegidos. No, a dibujar puede aprender todo el mundo. Eso, y además yo creo que lo he demostrado en varias ocasiones con unos talleres que tengo que se llama Reaprender a dibujar y demás. Todo el mundo puede aprender a dibujar porque al final aprender a dibujar o a pintar es un conjunto de técnicas. Claro. Ahora, hay otra cosa. Esa magia que hablábamos antes, ese duende, eso tienes que tenerlo. Quiere decir que tú puedes pintar bien, pero emocionar con lo que pintas, esa es la clave. Entonces, tú puedes aprender a tocar la guitarra. Es una técnica. Tú puedes aprender los movimientos, los dedos, es una técnica. Pero a hacer que eso que estás tocando emocione al resto, eso es otro tema. Eso tienes que nacer con ello. ¿Y cuándo empiezas tú a pintar de pequeño? ¿Ya pintabas en las solapas del catecismo y eso? Siempre. ¿Y era reivindicativo lo que hacías ya? Pues mira, te voy a decir una cosa. Ahora, viéndolo así a toro pasado, el primer y único certamen de pintura que gané yo, que lo gané a los 7 años, que era del Centro Asturiano de Valladolid, fíjate tú,
que me lo dieron porque hice una granja ardiendo. Uy, De esto con monigotinos así, de estos de palito Sí, y tal, sí. era un crío, imagínate, con 7 años, pero me dieron el premio porque les llamó a decir, dice, este niño que hace una granja ardiendo, todo ardiendo, hice llamas ahí por todas partes. Entonces, a lo mejor sí que ese aspecto reivindicativo ya lo tenía ahí. bueno, tú Sí. ves un servilletero, me han dicho, y coges servilletas y empiezas a pintar, ¿no? No A puedes ver, sí, parar, yo ¿no? soy Esto es compulsivo, una- yo esto no puedo Pero le parar. pasa a los que tocan la batería y la música Sí, que hacen. yo no puedo parar. Yo creo que el que lo lleva, lo lleva. El que Ya, lo ya. lleva, lo lleva dentro. De hecho, es que no lo puedes evitar, brota. Ya, ya. ¿Sabes? Entonces, sí, Ya. si lo llevas dentro, sí. Y a partir de esa granja ardiendo, ¿qué fue sucediendo en tu vida? ¿Dónde sigues? ¿Dónde va el trayecto? ¿De Valladolid a aquí, de aquí? Bueno, a ver, mi No sé familia, cómo es, ¿no? yo nací en Valladolid, pero es algo para mí accidental, porque mi padre mi padre nació en Arriondas, mi madre en el Naranco, bueno, en aquella oscura, pero vivió en el Naranco toda la vida. Quiero decir que soy de familia asturiana y yo mis veraneos eran en Asturias y hasta los 14 años me vine a Asturias, por lo tanto, realmente mi historia comienza en Asturias, ¿no? Y yo me siento tan asturiano como lo que más. Es verdad que en mi biografía nací en Valladolid, una ciudad que quiero mucho también, pero no tengo casi trato con Castilla, yo soy asturiano. ¿Y qué he hecho? Pues he hecho de todo. Pues a partir de que estudié en la Escuela de Arte, pues combiné mis estudios en la Escuela de Arte con la hostelería, que es lo que da de comer a mucha gente por hoy. Sí, sí. Y trabajé en muchísimos bares. Luego tuve un bar muy conocido en Oviedo que se llamaba La Reserva, Sí, sí. que eso dio mucho que hablar, porque era un pequeño antro, pequeñito ahí, Antro. que es un poco generacional, ¿no? Yo creo que Sí, todos los sí. de mi quinta pues han pasado por La Reserva y la han disfrutado, porque era un sitio con una música muy ecléctica y muy divertida, un sitio para pasarlo bien. Y trabajé mucho de noche, pero a la vez tuve mis estudios de diseño, porque tuve dos a lo largo de mi vida. Trabajé en empresas, mucho tema en formación, y hubo un momento en mi vida, trabajé en IKEA también, en tema de comunicación de IKEA y demás, y hubo un momento en mi vida que paré todo eso. Paré esa máquina, Claro. y porque yo siempre pinté, yo a la vez eso era el diseño gráfico, todo eso a la vez que pintaba, ¿no? Y hubo un momento que dije, basta ya. Tenía en ese momento 37, 38 años, yo creo, por ahí, y dije, aquí o paro todo esto y me dedico y persigo mi sueño o no, o esto no va a funcionar, no voy a ser feliz en la vida, esa felicidad que buscamos todos, ¿no? Y lo hice, y fue duro, porque es duro, pero hoy por hoy ahí estoy. Yo siempre digo que me veo ahora como los chinos estos que tienen un montón de platos girando en palos. Sí. Esa es la metáfora. Los que me conocen saben que la digo siempre, pero esos que tienen la barbilla en Sí, la sí, nariz, sí. un montón de platos girando, porque para vivir de esto, eso sí, tienes que tener un montón de platos girando. Por si se te verdad. cae uno, tener otros platos, porque es muy complicado. Tienes Es que tener muy alguna complicado. reserva. Sí. Oye, he leído por ahí que no tienes muchos referentes en esto del arte o que no... Tengo referentes por todos los lados. ¿Todos? Ah, bueno, pues lo habré leído mal, te lo habrán dicho mal, lo habrás dicho tú Bueno, mal, es que no a sé veces qué. se dicen cosas... No es que no tenga referentes, es que para mí referentes, todo es un referente. Ya. O sea, yo a mí me inspira No, pero todo. que- Y sí. grandes maestros, ¿cómo no voy a Pues tener yo te pregunto, referentes? ¿quién es el más grande de todos los pintores a lo largo de toda la historia? Esto es Mira, un yo imposible, ¿no? soy ¿O siempre hay uno? caraballista a muerte. Bien, 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 o sea, bien, para me mí gusta, me Caravaggio gusta. no es Dios, porque no creo en Dios, o por lo menos en eso Pero lo se le entendemos acerca como mucho, Dios. ¿no? Sí. Pero para mí lo que hizo Caravaggio fue algo espectacular con el barroco y hoy señor. por hoy pocos Estoy de he acuerdo. visto con esa intensidad y con esa capacidad de tocarte dentro, ¿no? De agarrarte por las venas y movértelas. Eso lo hacía Caravaggio y pocos más lo han hecho. Pero aparte de Caravaggio hay tanto clásicos como actuales, hay grandísimos artistas, ¿no? Y en esta tierra un montón. Claro que sí, sí, sobre todo en Asturias. ¿Y quién es el mayor fiasco? Ese que por ejemplo, para ti era el no va más y con el paso del tiempo, cuando conoces más cosas, dices, no, esto es una trampa, es un fiasco, porque hay mucho fiasco en esto. Pues mira, yo te voy a del decir una arte cosa. Y de la literatura. Para mí, y de el todo. fiasco es lo que se conoce hoy como arte contemporáneo. Sí, señor, estoy de acuerdo. Así de claro. Es decir, toda esta mentira en la que estamos envueltos en el arte contemporáneo, con esa denominación de arte contemporáneo, y no estoy diciendo que la mentira sean los artistas que se meten bajo ese epígrafe, ¿no? Lo que es una mentira es todos los que no son artistas que rodean ese epígrafe. Todos esos, La corte. Toda esa corte de mercaderes, de críticos afables. de críticos, de tal, que intentan vendernos que una tabla en una pared es arte, ¿no? O sea, esa gente que son esas rémoras, y ya sé que con esto ya ya les caía mal, ahora ya Bueno, va a ser mejor, terrible, mejor. pero esa serie de rémoras que intentan vivir del arte sin tener ni idea de lo que es el arte, sin haber sentido la pintura, sin haber sentido una piedra, sin haber tallado nada, sin haber estado enfrentados a nada, sin haber estado enfrentados a un papel en blanco siquiera, ni siquiera. Estar delante de un papel en blanco y decir, ¿qué voy a hacer aquí? Esta gente que solo habla, esta gente que solo habla, son los que para mí son el gran fiasco hoy por hoy del arte. Ya. Es más, para mí, siempre que veo a un artista explicando su obra, empieza el fiasco.
porque creo que el arte no se debe de explicar. Otra cosa es que lo veas y después haya una tal, ¿no? A propósito de eso, ¿qué es más importante, la obra, el artista? No sé, el caso de Dalí, por ejemplo, muy paradigmático, ¿no? Donde el propio personaje supera su obra, pero su obra es impresionante. Mira, ¿no? Estuve viendo es una un debate entrevista, viejo ya, ¿no? Estuve viendo una entrevista hace poco sobre una charla que dio el actual director-presidente de ARCO. No sé si es director-presidente, es que esto de los cargos, las jerarquías no lo llevo muy bien. Que la verdad es que fue una charla que dio, me parece que en la Universidad Complutense de Madrid o en Bellas Artes, no me acuerdo la verdad muy bien el público, yo creo que era público de Bellas Artes, sí, porque eran jóvenes artistas, y soltó esta lindeza. Dice, en ARCO no nos interesa ni el dibujo, esto es textualmente más o menos lo que dijo, en ARCO no nos interesa ni el dibujo ni la pintura. En arte nos interesa el artista. ¿A qué se refería con ello? Se refería a que lo que se conoce hoy como mercado del arte, en realidad es como una apuesta de galgos. Es como apuestan por la carrera de un galgo, de un artista que promete que este artista, ya verás, este va a pegar. Entonces compran su obra en sus inicios para que eso con el tiempo vaya remontando y se convierta en oro, ¿no? En la gallina de los huevos de oro. Y de eso va toda esta mentira del arte contemporáneo. De eso va, nada más. No les importa nada. Simplemente les importa hacer dinero a costa de utilizar pues, la sensibilidad y el trabajo de un montón de gente que está ahí porque lo necesita, porque vive de ello, porque como te digo antes, el que lo es y no puede evitarlo, tiene que expresarlo. Y eso es el gran fiasco de hoy por hoy del arte. Toda esa gente que se está montando toda esa estructura vacía. Oye, para pintar, para dedicarse a este oficio, para dedicarse al arte en general, antes hay que ver mucho arte, hay que... no, en absoluto, en absoluto. ¿No? Vamos, o sea, por supuesto que cuanto más documentación tengas en este disco duro que tenemos, pues Picasso decía que había que robar, no había que copiar. Sí, claro. Mejor, vas a tener más referencias. Ojo, que esas referencias también te pueden colapsar. Yo creo que a veces depende de la persona. Yo creo que a veces hay gente que tiene muchísima información, que maneja mucha información conceptual y eso les limita a la hora de crear. Porque si lo que buscas es hacer algo original, lo cual yo creo que es un error, que eso es una persecución muy de artista esa, ¿no? Intentar hacer algo original. Es muy difícil hacer algo original hoy por hoy. Casi todo está inventado, ¿no? Casi todo está inventado. Entonces es un camino cenagoso. ¿No? Y hay gente que conozco que tiene, digamos, una cultura intelectual, por decirlo de una manera, visual, muy corta, pero que tienen, gracias a ello, una naturalidad que desborda, ¿no? Entonces, yo creo que depende de la persona, un poquito. Muchas veces se dice que los grandes poetas, al final, o los grandes novelistas, hacen siempre el mismo poema y siempre la misma novela, casi siempre el mismo argumento, aunque sea distinto. No sé si con un pintor pasa lo mismo. ¿Tú tienes la impresión de que estás pintando siempre el mismo cuadro, no? No, ni mucho menos, ni mucho menos. De hecho, yo a mí me veo a mí mismo como un contador de historias. Es decir, para mí, yo soy un creador, o sea, un creativo. Yo tengo que contar historias y yo cuando hago pues, tanto un retrato, simplemente un retrato, para mí cuando hago un retrato estoy contando una historia de esa persona. O cuando genero una escena con unos personajes, acabo de hacer ahora, uno de mis últimos cuadros es una revisión de Las señoritas de Aviñón, en la que hay unos 5 personajes femeninos en un club de alterne y se ve perfectamente una escena y te puedes poner el personaje de cada una de ellas, cada una representa algo. Intento contar historias, no pinto siempre el mismo cuadro, al contrario. Me aburriría muchísimo. Lo siguiente, no sé si lo has dicho o no, pero yo creo que sí lo has dicho, que es inútil perseguir la belleza, ¿no? Sobre todo con las cosas que están pasando. No es que sea inútil perseguir la belleza, lo que es inútil es perseguir algo. Lo que es divertido, o sea, lo que hay que hacer es divertirse. No sé cómo explicártelo. Si a la hora de crear, esto es un consejo que le doy yo a gente que esté empezando con el tema de las artes, de cualquier tipo. Si tu vocación es crear, crea sin límites, no persigas algo original, no persigas la belleza, porque te vas a quedar en el camino. Disfruta el momento de la creación, ¿no? La enseñanza, que es otra de tus facetas profesionales, ¿no? La enseñanza del arte, de las artes, es otra batalla perdida. Digo, cuando hablamos de enseñanza del arte reglada, no digo... Bueno, la reglada no es que sea una batalla perdida, es que... Se ha acabado, se ha terminado. Es una batalla que se ha perdido hace mucho, en mi opinión. Bueno, con esto que voy a decir estoy seguro que va a haber polémica, pero bueno, me da igual. Yo estoy con los chicos, con muchos chicos que hay hoy por hoy en el sistema educativo, muchos, no todos, pero muchos de ellos, que se aburren,
que son díscolos, que son traviesos, que la lían parda, que son vagos, como dicen sus padres, porque la mayoría de esos chavales lo que están es desmotivadísimos, porque la educación de este país es un rollo macabeo. Está pensada para, es un poco el muro de Pink Floyd, se ve perfectamente, ¿no? Está pensada para crear seres sin creatividad, está pensada, ahora han quitado hasta la filosofía, están pensada para crear seres planos totalmente. Entonces, cualquier chaval que no entre dentro de ese convenio de la educación, a mí me parece bastante más inteligente y bastante más ad hoc que otros que sí entran. Porque lo que está demostrando es esa rebeldía natural ante lo que es un rollo, porque está pensada para aburrir a los críos, prácticamente. Las nuevas tecnologías, para quienes trabajáis en el arte, ¿es un lastre o un lujo? No, hombre, por favor, ¿no? Las nuevas tecnologías son maravillosas. Joder, o sea, yo es verdad que trabajando como diseñador gráfico he tenido que trabajar muchísimo con las nuevas tecnologías, porque encima yo como diseñador gráfico he trabajado mucho el apartado multimedia, dibujos animados, quiero decir que he estado siempre muy vinculado a las máquinas, pero en ese momento que explicaba al principio, en ese momento en el que hubo un cambio total, que dije, fuera, vuelvo a la pintura, me voy a dedicar a la pintura, de alguna manera me alejé de las máquinas un poquito. Es verdad que hoy por hoy tengo muchísimo que agradecer a las redes sociales, porque si yo hoy puedo vivir de esto es gracias a las redes sociales, claro. Porque yo no tengo galerista, ni nadie que me venda nada. Aquí lo que tal es Cemenda, que tiene que hacer de todo, tiene que pintar y tiene que ser su propio representante, que eso también es muy difícil y es algo que está pasando y que es muy triste, que el propio artista tenga que ser su propio representante porque es imposible, si no hay representantes que te vendan nada hoy por hoy. ¿Eres de los raros que va a los museos tradicionales, quiero decir, no a las salas de arte? Yo voy a los museos de vez en cuando. Que vas al Prado, que vas al Bellas Artes. Voy a los museos de vez en cuando. Al Prado, si voy a Madrid, suelo ir al Prado, sin duda. O a Reina Sofía, o bueno, siempre suelo ver alguna exposición y me gusta, pero tampoco demasiado, porque también me contamino. Yo creo que, por ejemplo, hace poco una alumna mía, de 12, 13 años, se fue ahora de viaje, me dijo, voy con el instituto al Prado. Y digo yo, pues mi consejo es que te pongas unos patines y vayas patinando por el Prado y cuando veas un cuadro que te pare, párate y míralo. Porque un error que cometemos muchos en los museos es ir viendo cada cuadro uno a uno y eso es una saturación imposible. Lo que tienes es caminar ligero y de repente hay algo que te para. Cuando hay algo que te para, ahí sí profundiza. Bueno, como hacía tiempo que yo ni te oía, ni oía respuestas tan contundentes como las que estás dando aquí, es muy sincera la entrevista. Bueno, soy muy vehemente. Pero esta es muy sincera. Para bueno o para malo. Esta es muy sincera. Tú lo sabes porque lo haces de este modo, efectivamente. Eres vehemente, pero estás sincera, muy sincera. Respecto a las galerías, antes, en fin, o a los galeristas, ¿no los has dejado en un papel? Bueno, a ver, vamos a ver, los galeristas, a ver. Es que también, a veces hablando... no vamos a rebobinar, ¿eh? Son mercaderes, quiero decir que son mercaderes pues como cualquier otro mercader. Mi madre tenía una mercería y vendía hilos, son mercaderes y tienen la dignidad del mercader, de que te venden un producto, ¿no? Claro. O sea, y eso es absolutamente loable. Y que encima apuesten por un producto tan complejo como es el arte, me parece maravilloso. Tiene méritos. Claro, lo que pasa es que si tú no eres un artista comercial, como en mi caso, o sea, en ese sentido no soy un artista que funcione muy bien dentro de esos mundos galerísticos, pues yo no tengo mucho trato con ellos, pues he tenido trato con algunas galerías, afable siempre y siempre cordial, y la verdad es que siempre me han tratado bien y no tengo ninguna pega, pero no me han vendido un cuadro. O sea, quiero decir que, a ver, incluso hubo una galería que, osada ella, me pedía exclusividad. Y yo, ¿tú qué te crees? Que si no me vendes un cuadro yo voy a estar contigo sin que me vendas. Y yo, ¿qué cómo? ¿Sabes? Entonces hay muchos absurdos dentro del mercado, que ya los expliqué antes también dentro de eso que dije de Arco y de tal. Y me parece muy, muy glorioso que una persona decida montarse una galería, me parece muy atrevido, pero yo creo que cometen sobre todo dos grandes errores. Uno, hacer que las galerías sean espacios fríos en los que la gente se atemoriza de entrar, porque muchas galerías de verdad es que dan miedo a entrar. Te encuentras a una señora o un señor en una mesa con cara de perro y un cuadro ahí en medio y dices, es que no sé si estoy molestando, si tal. No te dicen nada muchas veces, ni siquiera se explican. Es muy curioso. Hablé antes de Arco. Arco hay una cosa que me llama la atención muchísimo. Arco, el día que abren las puertas, porque Arco ya sabéis que es una feria para coleccionistas, y hay un fin de semana concretamente que lo abren para todos los públicos. Mira, es curiosísimo porque te vas paseando por los stands y ves a los galeristas que es que ni te miran.
O sea, ni te miran, porque como sabes que no eres público objetivo, es que ni te miran. Hay un problema de clase, digamos, dentro del mundo del arte contemporáneo terrible. Y si encima vas a una localidad como Oviedo, Gijón, a una provincia, que es un pueblo esto, y montas una galería y quieres trabajar esa élite, o quieres proyectar esa imagen de élite, pues yo creo que te va a ir bastante mal, porque es que no hay mercado dentro de Asturias para esa élite. Entonces, lo que tienes que hacer, en mi opinión, es bajarte un poco de la burra, acercarte un poco al pueblo, hacer que la gente pueda entrar en tu galería sintiéndose a gusto, ¿sabes? Atender igual al pobre que al rico, que ese es un gran defecto. Atender igual al pobre que al rico, que es atender a la gente, porque tú no sabes a quién estás atendiendo. Si tú ves a unos chavales jóvenes en una galería, explícales lo que tienes, porque esos chavales jóvenes a lo mejor algún día se convierten en alguien, y a lo mejor estás creando unos pequeños coleccionistas que con el tiempo se pueden convertir en algo más importante, pero no existe esa forma de entender las cosas, ¿no? Simplemente es muy clasista. Está clarísimo, lo explicas muy bien. Vamos a relajar. ¿Cuándo empieza un cuadro? ¿Cómo empieza? ¿Con el papel en blanco? ¿Con la idea en la cabeza? No lo sé. Yo a pesar de que me considero un contador de historias, como dije hace un momento, yo improviso mucho. Para mí la improvisación... Es que yo además diferencio muy bien lo que es el dibujo de la pintura. Es decir, yo soy dibujante y soy pintor. Y para mí, digamos, extrapolándolo a otro ámbito, para que lo comprenda la gente, yo siempre utilizo la música porque en la música es muy fácil explicar, porque la música es un arte que está muy bien entendido por la gente, en cambio la pintura no. Entonces me resulta muy fácil decir, tú puedes entender que un músico toque jazz o toque en una orquesta clásica y a la vez tenga una banda de rock and roll, ¿no? Para mí el dibujo es el rock and roll y la pintura es algo un poquito más académico, serio, ¿no? Entonces, cuento cosas diferentes cuando pinto que cuando dibujo. Cuando dibujo improviso mucho más y cuando pinto trabajo de una forma un poquito más conceptual. ¿Todas las obras tienen un precio, quieras o no? Todo tiene un precio. O sea, todo tiene un precio. Y además es que este rollo es que el precio, es que no sé qué, yo vivo de esto, yo tengo que vender cuadros, o sea, yo tengo que comer. Entonces, antes hablábamos del arraigo hacia los objetos, pues yo, chico, si tengo que vender un cuadro lo vendo, que es que tengo que comer. O sea, ¿qué arraigo hay? De todos modos, en el arte, ¿está todo inventado o queda mucho recorrido, le queda mucha vida por delante? Mira, esto es como cuando yo era pequeño, que yo soy de la generación esta de las máquinas, que íbamos a un bar y metíamos ahí 5 duros, una máquina y venga, otros 5 duros ahí, y era cuando tenías 5 vidas, y cuando eras muy bueno en esa máquina, le dabas la vuelta al marcador y volvías a empezar en un nivel superior, y volvías... Pues yo creo que ahora estamos dándole la vuelta al marcador y volviendo otra vez. Ya. Sí. Oye, un cuadro, un retrato, un paisaje, ¿tienen voz, hablan, dicen cosas? Todos. Cualquier imagen tiene voz. Cualquier imagen hecha con una intencionalidad artística tiene voz. Otra cosa es que se escuche la voz o no se escuche. Otra vez es que, vamos a ver, estamos hablando de comunicación. Es comunicación. O sea, yo básicamente como pintor, como dibujante, soy comunicador. Y no existe la comunicación pues con los cuadros de ensayo sobre la burla encerrados en un almacén, por ejemplo, ¿no? Porque no existe receptor. No están llegando a la gente porque no los está viendo. Si tú quieres comunicar algo, haces una casita con un árbol y quieres comunicar algo y no hay nadie que lo vea, pues no comunica. Pero si el que lo ve, aún a pesar de ver una casita con un árbol, no le llega, pues tampoco hay comunicación. Entonces, todo intenta contar algo, otra cosa es que lo cuente. Bueno, ahora estás haciendo algo que es el no va más, espectacular. Estás trabajando en 12 o 13 plantas, no lo sé muy bien, 12 plantas, haciendo 12 murales. Sí. Durante 12 meses... No, bueno, 12 meses no, bueno, eso ya es el rollo. Podría llevarte toda la vida, ¿no? Pero cuéntame y cuenta a los espectadores. Es un proyecto muy curioso que tengo que agradecer a mis vecinos porque me han dado alas para hacer algo muy bonito, yo creo. Pues la comunidad, la presidencia de la comunidad del edificio donde yo vivo, que es el antiguo edificio que era estación de Alsas en Oviedo, que se llama, lo llama la gente de La Colmena porque es un edificio con mucha gente, casi 300 viviendas, son muchas plantas, es muy grande, pues esta comunidad ha hecho muchos cambios, ha mejorado mucho, porque antes era un edificio muy gris y ahora es un edificio que lo están cambiando mucho por medio. Bueno, hay una vocación de convertir eso en algo un poquito mejor. Es un edificio protegido de Castelao, muy interesante a nivel arquitectónico. Y me propusieron que ideara sobre unos frisos que hay siempre delante de unas paredes que hay delante de los ascensores, que ideara un proyecto para pintar ahí. Se me ocurrió, pues, como yo soy muy
populista en el mejor de los sentidos, porque estoy también harto de que se utilice la palabra populismo perroneramente, muy populista porque estoy muy pegado a mi pueblo. Creo que el lugar donde ese pueblo se expresa y donde mejor vive es en las plazas, ¿no? Las plazas son ese lugar en el que la gente se reúne, queda para salir, habla, charla, se sienta en un banco y es el lugar de la ciudad más importante para mí de las ciudades, ¿no? Entonces se me ocurrió hacer un proyecto en el que en esas 12 plantas hiciera una de las plazas que yo consideraba más bonitas o emblemáticas de Oviedo, que tiene muchas plazas, ¿eh? Hay muchas más de 12. Pero bueno, hice una selección de 12 plazas, hice un primer mural piloto, digamos, para que la comunidad lo viera, y la comunidad de una forma muy democrática, en una reunión de comunidad, que ya te digo que son reuniones de comunidad, la verdad que son 300 vecinos, pero gracias a Dios no son 300 las personas que van a la tal, pero es en un teatro, porque claro, es mucha gente, y eran como 50 personas, y se votó y salió pues como 40 a 10 que sí querían que se hiciera ese proyecto, ¿no? Es verdad que yo es un proyecto que también lo he hecho muy económico a mi comunidad porque es en mi propia casa, voy a hacerlo en zapatillas, lo puedo hacer en pijama si quiero, hasta con un camisón, un día me lo voy a hacer con un camisón y con un gorrito estos de bola. Por lo tanto no tengo ni que desplazarme ni nada y la condición que les puse es que me dejaran tiempo para hacerlo, que yo lo iba a hacer un poco robando tiempo de mis otras actividades, ¿no? Entonces, es un proyecto que yo he calculado que se va a hacer en un año y medio, 2 años, por ahí, como máximo 2 años, y que va a ser muy bonito, porque va a ser en las 13 plantas, que en cada una plaza de Oviedo. Yo creo que eso va a darle un valor artístico a ese edificio también interesante. Las Corrales, la Plaza de la Catedral, supongo, las grandes plazas y otras, ¿no? Sí, las grandes plazas, sobre todo del casco antiguo. Aunque hay muchas más, efectivamente. Y esta otra idea en la que está sobre, ¿cómo es? Reeducar, reaprender, que es un término que se ha puesto muy de moda ahora. A partir del 2000 se puso muy de moda el término reaprender, porque es muy interesante, porque tenemos que reaprender a hacer las cosas porque hemos aprendido las cosas mal. Entonces, en el sistema educativo que antes hablábamos, a ver, todos cuando éramos niños, tú cuando eras niño dibujabas bien. Tú cuando eras niño dibujabas bien y tus padres orgullosos cogían ese dibujito y lo colgaban en la nevera porque estaban súper orgullosos de cualquier monada que hicieras. En mi caso no había nevera, soy muy mayor. Eso, en las casas que hubiera nevera de los ricos. Y te ponían súper orgullosos, pero hay una edad que suele ser torno, no hay nada escrito, pero suele ser torno, los estudios, porque sí que hay estudios sobre esto, dicen que está en torno a los 8 o 10 años, en los que tanto en la escuela como en casa empezamos a exigirles a esos niños que lo que dibujan sea real, o se parezca realmente. Si dibujan un árbol, que se parezca realmente a un árbol. ¿Qué pasa? Que es muy difícil dibujar realista. Es muy difícil porque es una técnica. Es como si le pides a un niño que sin que nadie le enseñe, de repente toque una fuga de Bach, ¿no? Pues es muy difícil. Entonces, mucha gente cae en la frustración a esa edad. Entonces, es muy normal que ahora a una persona adulta te diga, yo es que no dibujo, yo no dibujo, pero es que llevan toda su vida sin dibujar. Y generalmente les pregunto, ¿a qué más o menos sobre los 10 años dejaste de dibujar? Y la mayoría de la gente te dice que sí. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hago es, me he inventado un taller que se llama Reaprendiendo a dibujar como los niños, que de alguna manera, en 2 horitas o así, después de una entrega de chupachuses varios a todo el mundo, o piruletas, de alguna manera hacemos una regresión a la infancia y empezamos a aprender que lo importante no es, como decía antes, el objeto, lo que dibujas. Lo que dibujas va a la papelera. Lo importante es lo bien que te lo pasas haciéndolo. Y la gente se lo pasa pipas, para toda la familia además. Bueno, tú pintas todos los días, trabajas todos los días, digo para ti, no para las clases. Pero hasta todos los días. Te haces, en fin, que eres riguroso, como muy riguroso. quien va a la oficina, mucho, ¿no? Madrugo mucho además. Yo soy un obseso soy un obseso del trabajo desde que me dedico al trabajo de mis sueños. Es decir, que soy un privilegiado. Hacer arte. Es decir, que así es muy fácil ser un obseso. ¿Y qué necesitas para pintar? Tiempo, espacio, silencio, música, una copa, un bocata, comer, no lo sé. Yo pinto muy bien en compañía. Yo estoy muy acostumbrado. ¿Ah, sí? De hecho, ¿con gente? Sí, yo estoy muy acostumbrado a trabajar con gente. De hecho, hago muchas cosas con gente en la calle. Estoy muy acostumbrado a trabajar con gente y me divierte mucho trabajar con gente, pero no, generalmente trabajo solo, generalmente trabajo solo, pero bueno, que no me importa que haya gente por ahí. De hecho, cuando doy clase en casa, pues muchas veces estoy pintando y está la gente pintando allá lo mío. ¿No te importa que te pregunten qué haces ahora? Que no, en absoluto. ¿Y por qué pintas eso así y no de otra manera? Es que me divierte muchísimo tanto las preguntas como las respuestas. Es que yo lo intento, lo que de verdad que es que todo se reduce a intentar divertirse. Es que es verdad, o sea, mi complejidad intelectual es cero, o sea, es simplemente intentar pasármelo bien con lo que hago. Y eres un pintor ordenado en el estudio. Yo conozco muchos pintores, les he visto casi todos, y te aseguro que la inmensa mayoría son un desorden. No soy el caos, pero sabes que hay mucha gente, muchos pintores muy ordenados, no manchan. Bueno, no, y eso... hay varios, luego te daré los nombres. Al final
tanto tu estudio como tu pintura, como tu tal, es un reflejo de ti. Ya. Y hay gente que es gente que es muy ordenada y hay gente que es muy caótica. Yo me acuerdo que vi fotos del estudio de Francis Bacon en su día y eso era que se parecía una pocilguera, o sea, eso era terrible, ¿no? Y estamos hablando de uno de los pintores más importantes del siglo XX. En mi caso no, en mi caso, aparte de eso, como mi estudio también es un taller en el que la gente viene a estudiar, a pintar, pues intento tenerlo lo más decente posible. Pero sí soy bastante caótico en mi forma de trabajar. Y además no trabajo una cosa solo. Yo a lo mejor estoy con 5 proyectos a la vez. Dibujo un rato, pinto un rato, estoy con muchas cosas porque yo soy muy verás cómo muevo las manos y todo, ¿no? No puedo parar. O sea que no puedes pintar sentado, sino que pintas pinto sentado. ¿Sentado también? Pinto sentado. ¿Y de pie? Pinto sentado, pinto ¿Caminando? de pie y no pinto en el váter porque Bueno, no me ha ¿por qué dado, no? pero seguramente. Sí, tal. Oye, se nos ha hecho cortísimo, estamos acabando. De hecho, vamos a acabar ya, pero tengo que hacerte una pregunta. No sé si el Papa Francisco, que es la pregunta la clásica que hago al final del programa, es un buen modelo para uno de tus cuadros, ¿sí? O le sacarías con la lengua fuera. Es uno de esos personajes de los que te podrías burlar. Mira, yo ahora ya he optado por dejar de burlarme de esos personajes y de esos personajes. No hablo del Papa en este caso, estoy hablando de esos personajes de la burla que se burlan de nosotros. Yo no creo que el Papa Francisco se burle de nosotros. Yo creo que de hecho, como Papa, yo creo que está siendo un personaje bastante interesante y está diciendo cosas que mucha gente debería decir y no dice. Creo que es un revulsivo para la Iglesia. Creo que es verdad que está haciendo cosas por la Iglesia, está acercando a la Iglesia un poquito al pueblo. Lo que pasa es que tiene mucho trabajo, amigo, porque es que pertenece a una institución absolutamente malograda. O sea, pertenece a la gran multinacional de la Iglesia, que en mi opinión es una gran multinacional, es uno de los negocios más prolíficos y viejos que existen hoy por hoy. Y bueno, pues es verdad que está haciendo gestos, esfuerzos para abrirla un poquito de mente, pero es una estructura tan absolutamente cerrada que por muchos esfuerzos que haga yo creo que va a quedarse ahí, ¿no? Sí que le valoro que dentro del mundo papal está siendo un papa bastante progresista, por decirlo de una manera, pero representa una institución en la que no creo. O sea que, a partir de ahí... Pues en este ambiente lo bien que hubiese estado, que hubieses traído algo para pintar, ¿o qué? Pero bueno, hombre, por favor. Por favor, justo. O sea, por favor. O sea, yo siempre voy acompañado de mi cuaderno, hombre, claro. Anda, qué casualidad. Hombre, claro, no me lo sabía. Bueno, esto no sé si se lo creen o no, pero... Mira, bueno, además... podría creérselo. No está preparado, esto se nota perfectamente que no está preparado. Además, voy a hacerte un retrato en una sola línea. Eso, bueno. Voy a intentarlo. No vas a salir guapo porque no, lo que tiene que hacer una línea es que es una improvisación y generalmente sale todo el mundo feo. Igual 2 líneas sí ya conseguíamos. Pero voy a intentar hacer una sola línea. Bueno, pues venga, vamos a verlo. Empezamos a ver que... Tranquilidad, que esto... porque lleva su tiempo, naturalmente. Además, veo que te lo piensas. Yo estoy posando, ¿eh? No creas que no, que poso. Ahí vamos, ¿eh? A ver, bueno, pose. Porque esto necesita pose, ¿no? Tú aguanta ahí un poquitillo. Sí, aguanto. Que no te va a doler. A ver. ¡Oh, estupendo, chico! Joder, impresionante. Un Toño Velasco. Un Toño Velasco. En una línea. Un Toño Velasco en una línea, sin levantar el lápiz del papel. Bueno, pues nada, cuando termines tus 12 plazas en tus 12 pisos, en esa torre con tantos vecinos de Alsa, en Oviedo, pues hablaremos de ella. ¿Te parece? Muy bien, encantado. Muchas gracias por la entrevista y por el dibujo y por todo. Lo he pasado muy bien. Toño Velasco, a ustedes hasta la próxima semana volveremos a encontrarnos aquí en un nuevo capítulo de Vidas Públicas, Vidas Privadas. Muy buenas noches.